Canizales, director de Medianálisis y fundador del Observatorio Venezolano de Fake News, va a dar cuenta un poco del libro. Entonces ya el libro está disponible y Andrés va a comentarles sobre el mismo. Buenos días, muchísimas gracias Mariela. Y bueno, ¿por qué surge este libro? ¿Por qué surge esta iniciativa? Bueno, obviamente Venezuela está ingresando a un ciclo electoral significativo. Entre el 2024 y 2025 el país se estará escogiendo, bueno, como dice Benigno, si se realizan las elecciones, estará escogiendo presidentes, diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes, todo eso entre el 2024 y 2025. Si bien se trata de elecciones que deberían ocurrir en distintos momentos y que cada elección tiene su particularidad, pensamos nosotros en Medianálisis y en el observatorio que en general el país está hablando y va a seguir hablando de lo electoral. Eso nos llevó a la idea de, desde nuestra experticia, que es el abordaje, el estudio de la desinformación, hacer un aporte al tema electoral con lo que nosotros conocemos. Y de allí surgió este libro, Elecciones y Desinformación, la batalla de la desinformación, que hemos publicado de fecha reciente y que desde anoche ya está disponible en la página fakenewsvenezuela.org. La desinformación, pues ya lo vamos a ver en muchas de las ponencias, no es un asunto nuevo, no es un asunto que estemos descubriendo el agua tibia. Acá el aporte es tanto teórico como casuístico en relación a cómo impacta o cómo se generan los fenómenos de desinformación en contextos electorales. Ese es el telón de fondo con el cual construimos este libro. El punto de partida del libro es un documentado aporte de Luisa Torrealba, quien presenta una revisión teórica del término desinformación y detalla la situación venezolana en materia del derecho a la información. Este es un aspecto esencial para evitar que la ciudadanía esté desinformada. En opinión de Luisa, deben las universidades, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto hacer frente a la desinformación, especialmente en el contexto de unas elecciones. Nuestro querido colega León Hernández, quien también forma parte del observatorio, que es autor del libro, por su parte desarrolló una lectura del devenir venezolano en las primeras 5 décadas del siglo XX para demostrar que bajo otras etiquetas o nombres la desinformación sí ha estado presente en la historia contemporánea del país, solo que ahora las nuevas tecnologías la han potenciado. Daniel Pavón, que como comentó Mariela, pues se excusó, a tener un problema de salud el día de hoy. Daniel Pavón, tanto, se pasea por el meollo de un asunto que ha generado las más dispares teorías conspirativas sobre la manipulación del voto en Venezuela. Habla Daniel en su artículo del sistema automatizado de votación. Ana Julia Niño, por su parte, quien va a estar con nosotros también el día de hoy, ella define su texto como un ejercicio de pedagogía y en ese artículo ella revisa la normativa vigente que al momento de editar este libro rige el proceso electoral en Venezuela. Parte Ana Julia de un asunto que está documentado en relación con otros temas. La desinformación tiene una base importante en el desconocimiento. En este caso enfatiza ella como el desconocimiento de las propias leyes, las propias normas que rigen las elecciones en Venezuela, constituyen, digamos, una esencia para una sociedad desinformada. Finalmente, 2 colegas de la casa, Mariela Torrealba e Isabel Viloria, quienes también forman parte del observatorio, han estado involucradas en el quehacer cotidiano del observatorio desde que lo fundamos, toman precisamente las falsedades que detectamos en este proyecto relacionadas con lo electoral entre el año 2020 y agosto de este año. Ellas logran dejar en evidencia cómo la desinformación muta, cambia, según sea el contexto de cada proceso electoral, pasando de sembrar desconfianza en el sistema de votación hasta desacreditar a los candidatos y en otros casos sencillamente desestimular la participación ciudadana.
Estos son los textos que componen el libro. Les invitamos a descargarlos en la página fakenewsvenezuela.org. Y como bien decía Benigno Alarcón, pues tras la publicación del libro tenemos el desafío de ampliar. Ay, Carmen Beatriz Fernández, caramba. Carmen Beatriz y Gianfredi, qué error. Los dos colegas venezolanos que están en el exterior, que también han hecho aportes a este libro. Mil disculpas con ambos, que además nos están siguiendo en la transmisión del Zoom. Gianfredi aborda la desinformación electoral en Colombia, que según el análisis que él hace, comenzó en el año 2016 como un fenómeno ya tangible. Mientras tanto, Carmen Beatriz Fernández, laureada venezolana en el campo de la comunicación política, revisa los procesos electorales en España de este año 2023, los que tuvieron lugar en los meses de mayo y julio de este año, es decir, con información muy reciente. Dicho todo esto, con mis excusas de nuevo a Gianfredi y a Carmen Beatriz, que los había dejado por fuera, les invito a que descarguen el libro y nosotros vamos a estar haciendo otra serie de actividades virtuales, presenciales, para poner en discusión los materiales que conforman este libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos a darle la palabra a la profesora Luisa Torrealba Mesa, magíster cienciarum y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, investigadora docente del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCB en las áreas de Derechos Comunicacionales, Ética de la Comunicación, Libertad de Expresión y Políticas Públicas. Es profesora y fue coordinadora del programa de posgrado de la Maestría de Comunicación Social y ha participado en la especialización en Educación para el Uso Creativo de la red. Ha sido profesora, es profesora de pregrado en escuelas de arte y comunicación social y se está estrenando como coordinadora de extensión de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB. Luis Elena, tienes la palabra. Buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, reiterar y valorar la importancia del trabajo que viene realizando Medianálisis y qué oportuno que se realice esta reflexión, esta publicación, hablando sobre desinformación en contextos electorales. Mi capítulo lo titulé Desinformación en Venezuela, retos y desafíos en contextos electorales y comencé con una cita del informe McBride, ese informe Un Solo Mundo, Voces Múltiples, publicado en 1981, que hizo una revisión exhaustiva de la situación de la comunicación en el mundo. Dice, cito, la libertad adquiere un mayor respeto y dignidad si va asociada a la voluntad de actuar de un modo responsable en materia de información. El sentido de responsabilidad corresponde esencialmente al deseo de la verdad y al uso legítimo que la libertad confiere. Este llamado que hace desde la década de los 70 y luego en la década de los 80 la UNESCO sobre la responsabilidad y la libertad, creo que es fundamental para entender los procesos comunicacionales e informativos en procesos electorales. En un proceso electoral hay diversos actores que participan y que tienen como un elemento transversal la libertad de expresión como un pilar para la democracia. Si no hay libertad de expresión, no hay debate de ideas y pensamiento y la posibilidad de elegir conscientemente, de hacer una reflexión al momento de tomar la decisión es limitada. Los electores deben estar informados para tomar decisiones más conscientes y los flujos libres y plurales de información deben provenir tanto de los candidatos, de las autoridades electorales, de las organizaciones políticas, de las organizaciones civiles que promueven los derechos electorales, los llamados derechos civiles y políticos. En una campaña electoral es fundamental que exista transparencia antes de la campaña electoral, quiénes van a ser los financistas, quiénes son los grupos políticos que se han organizado para presentar una postulación durante la campaña, en el proceso electoral, durante los escrutinios, al presentar los resultados y luego al presentar balances del proceso y rendición de cuentas. Es decir, es un proceso que es transversal a todas las etapas que conforman o que forman parte del proceso
electoral. Es fundamental que en este proceso esté presente el respeto a los atributos fundamentales que debe tener la información. Al momento de elegir, la información debe ser presentada de forma oportuna e idónea, que los electores, que los ciudadanos puedan entender la información. Debe haber verificación, debe haber contextualización, una atribución adecuada de la fuente, porque puedo decir una información y atribuirla a una fuente errada y allí genero desinformación. Debe ser información de importancia e interés público y actualidad. Información de contexto es fundamental para comprender las propuestas, para comprender en qué estadio estamos en un proceso electoral. Los antecedentes sobre la trayectoria política de los aspirantes a los cargos públicos también es fundamental. Y datos relevantes sobre la importancia y funciones que ejercerán quienes resulten electos son fundamentales para que uno pueda entender. Por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, que es un ámbito más pequeño del país, hubo mega elecciones. Se eligieron todas las autoridades, desde los directores de escuelas hasta las autoridades rectorales. Y había muchos cargos que las personas no sabían cuál era la responsabilidad que hace un representante profesoral, por ejemplo. Y resulta que los representantes profesorales tienen una labor importante porque son quienes votan en los consejos de escuela y facultad o en el consejo universitario. Entonces, trasladándolo al ámbito nacional, es fundamental tener información sobre cuáles son los cargos y cuáles son las responsabilidades que van a cumplir. Es importante conocer trayectoria y propuesta de los candidatos, cómo se financia, de dónde provienen los recursos de las campañas electorales. Por supuesto que las encuestas y proyecciones que hacen organizaciones que se dedican al tema es fundamental, y en un proceso electoral hay propaganda y hay contrapropaganda. Ya me voy a detener en eso. Es importante saber cuáles son las normativas que regirá el proceso, que la profesora Ana Julia Niño justo va a hablar al respecto. ¿Cuáles son las alianzas que se establecen políticamente cuando hay un proceso electoral? Porque vemos que hoy día no es un candidato por un partido. Hay grupos de ciudadanos, hay alianzas entre diversos partidos políticos y diversos sectores organizados para apoyar determinadas candidaturas. Y, pues, por supuesto, la importancia de la transparencia en los resultados electorales y en el proceso de escrutinio. La propaganda, desde mi punto de vista, es un elemento que puede contribuir muchísimo con que haya desinformación. La propaganda, que es como una respuesta a los contenidos propagandísticos, podría incurrir en la descalificación, la ironía, el insulto y hasta en las acusaciones, que podrían ser falsas o no, para atacar al adversario e intentar generar en las audiencias una reacción adversa hacia la persona o grupo objeto de la propaganda o de la contrapropaganda. Veo que en este proceso, por ejemplo, de preparación para la elección primaria, casi a diario surgen videos que supuestamente son atribuidos a la Comisión Nacional. Pero cuando revisas la tipografía, la locución, muchos aspectos, puede decir, mira, esto no es cierto. Pero en general, la población no necesariamente tiene esas herramientas. Sobre la desinformación, Andrés lo comentaba, desde hace años se viene hablando de la desinformación, solo que se han ido como atinando, sofisticando las formas de conceptualizar. En 1981 la UNESCO señalaba que la desinformación es la deformación de las noticias en sentido estricto. Se produce cuando las inexactitudes o unas afirmaciones falsas sustituyen a los hechos auténticos, o cuando se incorpora una interpretación parcial a la difusión de noticias. Por ejemplo, por medio de la utilización de adjetivos peyorativos y de estereotipos. Cuando prevalece en una decisión editorial de un medio de comunicación dar más espacio a un candidato porque hay alguna afinidad, por ejemplo, y dejamos de lado, o cuando descontextualizamos o informamos, somos selectivos al momento de decir los hechos y dejamos por fuera hechos que son relevantes para comprender lo que ha ocurrido, podemos generar por omisión desinformación. Hay algunos velos que pueden afectar la información en los contextos electorales. Las limitaciones de acceso a la información, por ejemplo, restricciones de espacio y tiempo, por ejemplo, en los medios radioeléctricos o en los medios impresos, todos tienen un espacio en el que puede publicarse información. Cuando esa información, cuando esos espacios hay inequidad entre las distintas opciones que están participando en un proceso electoral, entonces al
dar más oportunidad a cada uno que otro, podemos contribuir a que haya desinformación. La opacidad, la fragmentación de las noticias, cuando damos noticias parciales, y muchas veces traemos como elementos de contexto situaciones que ocurrieron mucho tiempo atrás y las ubicamos como si fueran casos recientes, por ejemplo. La mezcla de hechos no vinculados. Una cosa, por ejemplo, una situación personal de un candidato, de repente con una actividad que hizo en el marco de la campaña. La fragmentación de la noticia y el ocultamiento deliberado y la omisión de hechos, según la UNESCO, pueden generar estos procesos de desinformación. En relación con el valor, con la importancia de la libertad de expresión al momento de realizar el ejercicio democrático del voto, Giovanni Sartori dice, me permito citarlo, la libertad de pensamiento postula que el individuo puede beber libremente de todas las fuentes de pensamiento y también que es libre para verificar la información que ve escrita y que oye contar. Y eso nos sirve de mucho si no se basa, en un anhelo de la verdad y de respeto por la verdad. La verdad de lo que realmente ocurrió, de lo que realmente se hizo o se dijo. Sin el trasfondo de este valor, el respeto y la búsqueda de la verdad, la libertad de pensamiento se transforma fácilmente en libertad de mentir y la libertad de expresión deja de tener sentido. No podemos impedir de ningún modo que la libertad de pensamiento y expresión se transformen en libertad de propagar la mentira, pero tenemos el derecho y también el deber de que nos parezca mal. Añádase que la libertad de expresión, la libertad de exteriorizar lo que pensamos en privado, presupone una atmósfera de seguridad. No basta con que la libertad de expresión esté tutelada por el sistema jurídico. También hace falta que no haya miedo. Entonces, no podemos decir que hay libertad de expresión solo porque todos los candidatos pudieron hablar. Si un candidato o una persona que milita o que sigue es amenazada con pena, con cárcel, o es perseguida o es hostigada por expresar una opinión. Entonces, esto es fundamental. Ya me quedan pocos minutos. Entonces, yo quiero hablarle sobre los estándares internacionales para garantizar la libertad de expresión, y hay una declaración muy importante del año 2017, que es una declaración conjunta entre relatores de diversos organismos interestatales, como la ONU, la OEA, que dice que los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas, desinformación, o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable, propaganda. Fíjense, un estándar que llama a que no solo exista la libertad de opinión e información, sino que los actores vinculados en el proceso partan de la libertad con respeto. Finalmente, yo concluyo con algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un contexto donde puede prevalecer la desinformación. Lo primero es que el ejercicio de la democracia exige responsabilidad. Responsabilidad al buscar, difundir información e ideas. Para afrontar la desinformación es importante no solo la responsabilidad, sino el compromiso de los estados, de las plataformas tecnológicas a través de las que circula la información, aplicaciones, redes sociales o intermediarios, periodistas, medios de comunicación y ciudadanos. La participación activa de todos los sectores. Los intermediarios tecnológicos deberían propiciar mecanismos para que el ciudadano aprenda a verificar información. Los medios de comunicación, además de actuar sobre la base de la ética, deberían también dar espacios en sus medios a mecanismos de verificación de información. De alguna forma, alfabetizar a sus audiencias sobre el tema de la alfabetización, de la desinformación, y ofrecer una cobertura crítica sobre este tema. Y finalmente, las personas, audiencias, electores, como yo las llamo, tienen el compromiso de activarse en el ejercicio de la ciudadanía y promover y exigir respeto de sus derechos a informarse de forma libre y plural, a elegir y hacer contraloría de quienes ejercen o pretenden ejercer funciones públicas. Gracias. Vamos a darle la palabra a la profesora Ana Julia Niño Gamboa. Ana Julia es abogada egresada del UCB con estudios avanzados en libertad de expresión de la UCAR y maestrante en el área de comunicación social. Profesora de ética y legislación en la Escuela de Comunicación Social de la UCB.
es asesor técnico electoral en el Consejo Nacional Electoral y actual rectora suplente. Es investigador en el área de libertad de expresión y normativa electoral. Vamos a darle la palabra a la profesora Ana Julia Mili. Gracias, Mariela. Gracias, Medianálisis, por propiciar estos momentos y estos espacios para la discusión, sobre todo como anticipamos un bienio electoral bastante demandante entre 2024 y 2025. Nuestra participación en este texto, nosotros lo llamamos Pedagogía Legal para entender la desinformación electoral en Venezuela, y efectivamente parte de una actividad que se puede enmarcar dentro de la alfabetización política electoral para explicar, porque para dar contexto pues hay que tener una realidad contra la que contrastar la posible desinformación, también para explicar, para despejar algunas dudas y algunos mitos electorales. Quisimos ofrecer entonces esta propuesta desde el diseño de la Constitución Nacional y de la ley. Reconocemos que la limitación de este texto es que, bueno, remontar la cuesta de la desinformación requiere de otros mecanismos, entre los que incluimos la alfabetización y la pedagogía mediática e informacional, que se trata nada más que de guiar la mirada hacia donde está la información y detectar posibles contenidos que pueden apuntar no solo a mentir, sino a descontextualizar y a generar propaganda. Creo que gran parte de lo que ocurre también debemos relacionarlo desde la perspectiva política con la polarización que vive el país, y en el que pareciera que los diferentes actores electorales no están interesados en informarse, sino en que se certifiquen los sesgos, los prejuicios y la creencia política o antipolítica que manejan los diferentes actores en el proceso. Creemos que hay varios actores y nosotros lo enfocamos no solo desde la perspectiva legal, sino abarcar lo que llamamos el ciclo electoral, que va aún antes de la convocatoria del proceso y abarca después del día de la y que en todos estos espacios pues se abre precisamente un lugar para la desinformación. Gran parte de la desinformación, y de ahí parte este trabajo, es que se desconoce realmente las distintas fases del proceso y del procedimiento electoral en sí mismo, y se desconoce porque no hay una suficiente campaña institucional para presentar en primer término precisamente la labor de guía que debe tener el Poder Electoral y el CNE en este caso como ente rector, y porque precisamente pues como actores políticos no siempre están interesados en que se haga la mejor información para el receptor, para los diferentes actores. El desconocimiento de la ley para nosotros es precisamente uno de los escenarios, y allí se enfoca nuestro trabajo. El meollo del asunto de este trabajo es preguntarnos, bueno, ¿y cuándo se requiere información electoral? Y la respuesta es siempre. En este momento en el que ni siquiera se ha convocado un proceso electoral, por ejemplo, ya se está hablando del catastro, y el catastro tiene que ver con una fase del ciclo electoral que es absolutamente preelectoral, pero que tiene una gran incidencia en el momento del voto. Quiero decir que cuando hablamos de catastro, estamos hablando finalmente de cómo esto se va a materializar en el documento que en el CNE se aprueba como el tablamesa, que es la relación que hay entre los centros de votación y a dónde está asignado cada ciudadano. Esta información que no va a ocurrir, de hecho está ocurriendo, si lo dicen en la página del CNE van a ver que allí hay una información que tiene que ver con la revisión de ese catastro, y hubo recientemente una convocatoria que quedó un poco en el aire para llevar a cabo unas jornadas especiales de actualización del registro y la posibilidad de que se inscriban nuevos electores. Entonces, en este ciclo preelectoral hay que revisar el marco jurídico, la planificación e implementación de las elecciones. Este tema de la certeza, por ejemplo, tiene que ver
con una previsión que tenía la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, derogada en este momento, que hablaba de las fechas de la elección, pero que estrictamente en lo legal, en Venezuela ya no hay una exigencia, ya no hay una obligación de realizar un proceso electoral en una fecha determinada. Y hemos visto cómo esto se ha usado en función de la situación política en un determinado momento. Todas estas cosas hay que decirlas porque han habido muchas discusiones y los medios de comunicación, no sé si por desconocimiento o seguramente, bueno, porque también se aburren de llevar a cabo algunas actividades que les resultan como pesadas, no hay suficiente información sobre esto como para despejar justamente esa duda. También hacemos un repaso acerca de la relación que hay entre el registro electoral y la ciudadanía. También está en lo preelectoral. Las dificultades, por ejemplo, para acceder a la cédula de identidad tiene una incidencia directa en la posibilidad del voto. También el ejercicio político desde la Constitución, que habla de que inicialmente todos estamos habilitados para postularnos o para votar, pues también se ve en cierta forma salpicado por un tema de inhabilitaciones en el área administrativa que tienen un impacto en los derechos políticos que también amerita revisión, sobre todo con perspectiva ética, porque no estamos diciendo que personas que hayan cometido daños contra el patrimonio puedan después libremente postularse para los cargos. Lo curioso de estas inhabilitaciones es que han habido inhabilitaciones incluso de personas que no han ejercido cargos públicos. Entonces todo esto debe llamarnos también justamente a esa reflexión, ese marco jurídico. Revisamos allí, invitamos a descargar el texto, tiene que ver incluso también con una actividad postelectoral que se relaciona con la verificación de resultados, con las auditorías, con la revisión de lo que se hizo bien para fortalecerlo, pero también con la revisión de lo que no se hizo tan bien. Y la advertencia, obviamente, de que todas las elecciones tienen dificultades, lo cual no significa que, a pesar de que ciertas dificultades se repiten en los procesos electorales, no podemos hablar directamente de que eso se refiera o de que eso signifique la posibilidad de fraude electoral, que con eso también se ha jugado mucho. En todo caso, pues, esto es un abuelo rasante y en tono de píldora, la presentación del texto, que invitamos a que lo descarguen, lo critiquen y que ojalá podamos propiciar realmente una discusión amplia, pública y verdadera. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jordi Demar, abogado, miembro de la organización Creemos Miranda, y la pregunta va dirigida pues, a la doctora. ¿Cuál sería el acabo del periodo de convocatoria, no solamente elecciones presenciales, porque también pasa con a nivel de todo el Poder Ejecutivo, tanto regionales, alcaldías, también el Poder Legislativo? Entonces, no se maneja así, o sea, la población general desconoce realmente cuál es el periodo, cuál es el lapso pues, que se puede determinar en ese año electoral a cabo del inicio o cierre ya de un periodo. A ver, precisamente este es el tema de certeza legal con el que nos contamos. En el caso de la elección presidencial, hay una fecha que establece la Constitución para la toma de posesión. Y eso marca un espacio en el que previamente debe llevarse a cabo la elección. En la ley orgánica del sufragio sí se planteaba la fecha, precisamente para dar tiempo a que existiera la transición entre el gobierno, el presidente que estaba en ejercicio y el presidente electo. Nosotros en Venezuela, suponiendo que tengamos una elección, vamos a atrevernos a soñar, y se haga una elección, qué sé yo, en mayo del año próximo, tendríamos que esperar hasta enero de 2025 para la toma de posesión de ese presidente electo. Entonces, claro que ahí hay un juego político que en este caso está amarrado a una certeza que la ley no da. Y un reglamento interno del CNE no se puede aprobar en ese sentido porque está la reserva legal, lo que decía justamente al principio. Si no lo dice la ley, no puede, a través de una normativa sublegal, suplir justamente eso. ¿Sería lo ideal? Sí, pero no es lo que está ocurriendo. Hola, buenos días. Mi nombre es Elvianis Díaz y soy periodista. Y mi pregunta es para la profesora Luisa y está orientada para los periodistas y para el periodismo venezolano actualmente, en un contexto de censura como el que estamos viviendo. ¿Cómo enfrentar este tema de la desinformación en un contexto electoral cuando además no se puede hacer cobertura de algunos candidatos? Sí, hay varias cosas que se pueden hacer frente a la censura. Uno, hacer equipo.
Si no puedes informar en tu medio de comunicación, puedes hacer equipos con periodistas de otros medios y a través de esa vía informar. Esa es una de las formas. Otra, hacer relaciones con periodistas de otros países. Muchas veces casos de corrupción en América Latina han sido develados por publicaciones transnacionales que se han hecho en otros medios de comunicación. También los medios digitales. Muchos periodistas en su propio medio de comunicación no pueden publicar determinada información, pero a través de sus propios canales digitales sí. Eso por un lado. En relación con la búsqueda de la información, además de los políticos, los candidatos como tal, hay académicos, hay defensores de derechos humanos. Creo que las organizaciones de derechos humanos y las academias son una fuente fundamental de información para entender el contexto, para entender procesos históricos y para dar información de interés a los ciudadanos. Y un ejemplo es esta institución donde estamos hoy, que pertenece a la Universidad Católica Andrés Bello, que se dedica a hacer estudios sobre el tema de gobierno, de participación política. Medianálisis es otro ejemplo. Se reúnen en Medianálisis investigadores, académicos y están haciendo un trabajo fundamental sin el cual los ciudadanos no estarían alfabetizados, formados, no tendrían insumos para vencer las barreras de la censura. Bueno, a ver, digamos que el tema de desinformación generalmente lo relacionamos con mentiras. En Venezuela hay un montón de leyes que, aunque no regulan directamente un asunto en específico, tienen una alta incidencia en la libertad de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, la ley resorte, digamos en este campo específico, rige para los medios tradicionales, radio y televisión, aunque se abrió un espacio para medios electrónicos. Pero la imposibilidad de hacer eso viene también por una imposibilidad material, ¿no? Que es la dificultad para que, por ejemplo, el gobierno establezca relaciones con las corporaciones de estas plataformas digitales y poder cuidar un poco el tráfico. La experiencia, de todas maneras, para regular desinformación es tremenda, porque siempre tiende a la censura. Y habría que cumplir unos estándares precisamente para que esas restricciones sean legítimas. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la ley contra el odio, ahí vamos a conseguir que se violentaron todos los estándares, incluso desde el origen de la ley. Entonces, yo siempre tengo mucho cuidado, a pesar de que soy abogada, de cuando la gente demanda que una ley regule tal cosa. Porque la ley, por naturaleza, es coactiva y es sancionadora. Y en Venezuela tenemos un gran catálogo de normas que lo que hacen es censurar. Yo creo que lo que hay es que propiciar espacios para la información, espacios para la alfabetización, para que la gente distinga una cosa de otra y que de las leyes pues se ocupen justamente lo que no se puede corregir, porque bueno, me preguntan, ¿los medios de comunicación necesitan ser controlados? Sí, claro, tienen intereses, tienen un montón de cosas. Pero a efecto del, por ejemplo, desde donde usted hace la pregunta, yo creo que hay que enfocar la mirada un poco fuera de la ley. Porque pedir más regulaciones es pedir más censura, y lo digo por la experiencia de las normas que ya están aprobadas. Argento, voy a responder por nosotros somos muy educados, pero en el texto está desarrollado el tema de las inhabilitaciones, precisamente porque la naturaleza de la ley orgánica de la Contraloría rige en el escenario de la función pública. De hecho, si revisamos exactamente cómo está redactado el artículo 105, incluso habla de un superior jerárquico. Luego, la conclusión a la que nosotros llegamos ahí, después que vemos todo lo que tiene que ver con inhabilitaciones, es que hay dos tipos de inhabilitaciones. Una inhabilitación administrativa, que es la que impone el Contralor, la Contraloría General de la República, y una inhabilitación política que por diseño constitucional y por Código Penal es una sanción accesoria. Es decir, debe haber una sanción previa y accesoriamente la inhabilitación política. ¿Puede el CNE desconocer? Pues justamente este es el tema de los actores periféricos al poder electoral que toman decisiones e inciden justamente en la labor formal que debe llevar a cabo el CNE. ¿Cuál es la propuesta allí? Pues efectivamente que haya una discusión y que haya por lo menos una consideración. Si hay una inhabilitación administrativa, que por lo menos se verifique el daño patrimonial. Porque en la práctica lo que ha ocurrido es que se ha inhabilitado políticamente a una persona porque no ha presentado su declaración jurada. Entonces ahí no hay una dimensión exacta de lo que se pretende proteger. Esa es la respuesta que por ahora puedo dar. Pero la Constitución lo que dice es que el poder electoral
organiza los procesos para los cargos de elección popular y participa, previa solicitud, en otro tipo de elecciones. Es decir, las organizaciones políticas o las organizaciones civiles pueden pedir apoyo al Consejo Nacional Electoral en la parte técnica. La declaración del presidente Luis Amoroso, por supuesto, en función también de los propios sesgos, se enfocó en que había que, y por supuesto esto llevó a que se ridiculizara incluso la expresión, porque entonces el CNE tendría que participar en las elecciones de junta de condominio y en las elecciones de las reinas de los colegios. Entonces también esto es un chiste, pero también invoca al tema de la desinformación y a lo tendencioso en función, o sea, hay como un menú que puede servir para diferentes gustos. Vamos a pasar primero el video de la profesora Carmen Beatriz Fernández. Carmen Beatriz es PhD en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Su disertación doctoral sobre ciberpolítica en Latinoamérica fue honrada como summa cum laude. Es de profesión base urbanista de la Universidad Simón Bolívar, con maestría en el IESA y en la Universidad de Florida. Es CEO de la consultora Data Estrategia, experta en estrategia general de campañas y en ciberpolítica. Ha sido reconocida con diversos premios internacionales y es una de las estudiosas hoy en día más reconocidas de la desinformación. Voy a darle la palabra a Carmen Beatriz. Hola, Luena, encantada de estar con ustedes, conversando sobre lo que fue el proceso electoral de España de este año y la desinformación que allí encontramos. Signos de aliento y de desaliento, amenazas y de esperanza. Un poco vamos a la estructura de esta presentación, va a incluir el contexto. Vamos a poner esto aquí, un poco de contexto de lo que fueron las elecciones, un poco la opinión de la gente en relación a la desinformación, luego algunos patrones que se identificaron en la desinformación de este año, y también igualmente algunas oportunidades que dan algunas luces sobre cómo se podría abordar las amenazas de la desinformación, finalmente unas rápidas conclusiones. Como parte del contexto, creo que hay que ver con atención este gráfico. Este es un gráfico que mide el índice de la democracia liberal que hace el PDEM sobre todos los regímenes políticos del mundo. Y aquí vemos el gráfico para Europa, ¿no? Está Francia, Alemania, Italia, Portugal y España, ¿no? Por lo menos para estos 5 países europeos. Y aquí lo que nosotros vemos es que en este índice que mide objetivamente la calidad de la democracia en términos de elecciones, en términos de Estado de Derecho, en términos de existencia de checks and balance, de pesos, equilibrios de poder, pesos y contrapesos, vemos que a partir de la llegada de la democracia a España, esto es a finales de los años 70, un poco tardíamente en relación a otros países europeos, pero al mismo tiempo que Portugal, de hecho, Portugal y España tienen esa misma gráfica, esa misma línea, que son el moradito y el azul que ustedes ven allí. Lo que vemos es que desde el inicio de la democracia española, el índice de democracia, de calidad de la democracia en España, ha permanecido relativamente estable, ¿no? Entonces, esto es importante porque lo que nosotros vimos en esta elección 2023 consolida algo que se venía viendo, y es que parece estar habiendo una consolidación o un reagrupamiento, un refortalecimiento de los partidos históricos, ¿no? Nosotros en las elecciones de julio de este año, la sumatoria de los dos partidos históricos alcanzó un 63% del total de votos. Cuando 4 años antes la suma del PP y el PSOE solamente alcanzaba el 50%. Es decir, hubo 14, 15 puntos por encima de lo que había pasado hace 4 años, cuando
se marcó esta tendencia de que muchos veían la transformación del sistema político de un sistema bipartidista, fundamentalmente un sistema tetrapartidista o incluso pentapartidista, ¿no?